Bueno, muy buenos días para todos, muy buenos días para todos. Damos inicio al panel número 50. Ya un número de panel impresiona bastante. El panel se denomina Precedentes en los sistemas jurídicos de América Latina. En primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes. Integran el panel, me acompañan los queridísimos amigos Patricia Bermejo, Giovanni Priori, Cecilia Machado. Es un gran honor estar aquí con ustedes. Antes de ingresar directamente al tema del panel, algunos agradecimientos especiales. En primer lugar, agradecer especialmente al querido amigo Casio, a Alexandre, a Rogeria, a Flavia, y en el nombre de ellos a todos los integrantes del Instituto Brasilero por la invitación y por la excelente acogida que nos han dado en esta hermosísima ciudad de Curitiba y en esta tan prestigiosa universidad. Agradecer también a todos quienes nos acompañan hoy. La verdad es que estábamos hablando los cuatro que estamos un poco cohibidos ante el público porque son los profesores que respetamos y admiramos todos, así que nos sentimos bastante presionados, vamos a hacer la confesión. Considerando que me acompañan en el panel la vicepresidente por Argentina, Uruguay y Paraguay del Instituto Brasilero y además presidenta de la Asociación Argentina y el secretario general del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, unas breves palabras en nombre de la Comisión Directiva del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal en homenaje a la querida Teresa Didi y al querido Luis Guillerme. Ustedes saben que son referentes ineludibles de nuestro instituto. Han trabajado durante muchísimos años y siguen trabajando en nuestro instituto. Los códigos modelos son referencia porque ustedes han trabajado. Ahora nuevos proyectos que vienen por delante, como la enciclopedia que Luis Marinoni está coordinando y proyectos que queremos encarar también y comprometer a Teresa. Ya vamos a hablar con Giovanni de eso con ella. Es para nosotros realmente un gran honor contar con el apoyo de ellos. Y me gusta esta idea de los homenajes a los profesores jóvenes porque es comprometerlos a seguir trabajando, ¿no? Es comprometerlos a que sigan aportando al derecho procesal. Quizás no todos los brasileños lo saben, pero hablar de Luis Guillermo Marinoni o de Teresa Ruda en el mundo del derecho procesal es hablar de referentes mundiales del derecho procesal. Y la verdad que en una Latinoamérica que necesita tanto de trabajo conjunto, empezar a mirarnos mucho más Brasil como continente con el resto de América Latina, quebrando las barreras de la lengua que son complejas, es muy importante para el trabajo de nuestro instituto. Por lo tanto, en nombre del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, de toda su comisión directiva, felicitarlos y sobre todo agradecerles, porque un homenaje también es agradecimiento por el trabajo y agradecimiento por el compromiso. Bien, hechas estas consideraciones, vamos a ingresar a nuestro panel, precedentes en los sistemas jurídicos de América Latina, y quienes estuvieron en el panel anterior, la querida amiga Victoria Pascualotto ya hizo una introducción a este panel porque en realidad ella habló de la importancia del derecho comparado como método, habló de la importancia del derecho comparado para los estudios del derecho procesal, pero también del derecho comparado como instrumento fundamental para el diseño e implementación de los cambios que nuestros sistemas de justicia necesitan. Ustedes saben que en Iberoamérica el divorcio entre la sociedad y los sistemas de justicia es muy grave y tenemos que trabajar muchísimo para reconciliar nuestras sociedades con los sistemas de justicia, porque si no, lo que está realmente en peligro es la esencia misma de la democracia. Vamos a comenzar entonces, en primer lugar, con el profesor Giovanni Priori, como decía, secretario general del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, profesor titular en la Pontificia Universidad Católica del Perú, gran amigo y además, junto con Rogeria, uno de los mejores organizadores de congresos del mundo. Así que les puedo decir que si ustedes necesitan consultoría sobre organización de congresos, Giovanni y Rogeria son referentes ineludibles en el mundo. Muchas gracias. Vamos a hacer una metodología de
una exposición inicial de cada uno de los panelistas sobre la realidad de su país y luego vamos a tratar de, siguiendo esta metodología de derecho comparado, de cruzar un poco esas realidades a través de algunas preguntas disparadoras para que luego también ustedes puedan participar. Adelante, querido Giovanni. Muchas gracias, Santiago. Buenos días con todos y con todas. Me tomaré un par de minutos, primero como profundo agradecimiento al Instituto Brasileño de Derecho Procesal por la invitación, por permitirme regresar a Curitiba y por darme este enorme regalo de estar en un homenaje de dos personas tan queridas, ante todo como seres humanos y grandes juristas a quienes saben, sigo y admiro. Perú quizás sea uno de los países que más se ha beneficiado de este crecimiento, de esta ilustrada cultura jurídica brasileña, especialmente en el ámbito del derecho procesal. Y grandes maestros como Luis Guilherme Marinoni y Teresa Arruda han permitido quebrar una frontera que parecía infranqueable. La Amazonía nos ha separado por casi 500 o 600 años. Y este diálogo que estamos teniendo, hablo desde el Perú, permítanme porque vengo hoy representando a Perú, en los últimos años se debe precisamente a la, y aquí repito palabras de Daniel Mitiriero dichas en el día de la inauguración, de la enorme generosidad, de la enorme creatividad de juristas de la talla de Teresa y Luis. Así que para mí es un profundo honor estar aquí y agradezco permitirme darles este homenaje. Dicho esto, en el tiempo que me queda, porque ya el señor presidente, quiero aportar, dado que la idea de esta mesa es conversar comparativamente sobre qué ocurre, sobre los precedentes en América Latina, quisiera comenzar dando unos rasgos particulares del sistema de justicia peruano que lo permiten distinguir del resto de países latinoamericanos, porque si bien en América Latina formamos una comunidad cultural, jurídica, con muchísimas similitudes, también tenemos muchas diferencias y creo que tenemos que ser conscientes de las similitudes y de las diferencias al momento de comparar. Comienzo diciendo, por ejemplo, como un elemento diferenciador de Brasil y de Argentina, que Perú es una república unitaria, no es un Estado federal. Y es, como todos nosotros, como todos los países latinoamericanos, se basa en la separación de poderes. La Constitución peruana de 1993 proclama como principios constitucionales de la jurisdicción la unidad de la jurisdicción, la exclusividad y la independencia. Sin embargo, el ejercicio de la función jurisdiccional en el Perú también tiene muchas particularidades que tenemos que tener en cuenta al momento de comparar. En el Perú, la Constitución reconoce a distintos órganos de modo expreso como órganos que ejercen independientemente la función jurisdiccional: el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, las autoridades de las comunidades campesinas y nativas que expresamente por mandato de la Constitución ejercen jurisdicción, y los árbitros, que la Constitución dice expresamente que ejercen jurisdicción. Y además, el hecho de reconocerlas, de reconocer a cada una de estas autoridades como órganos que independientemente ejercen la jurisdicción, supone que tienen todos los atributos de la jurisdicción en sí, lo que supone incluso la posibilidad de evitar la interferencia de otros órganos jurisdiccionales, cosa que va a ser muy importante para cosas que diré más adelante. Si bien es verdad, existen estos
distintos órganos que ejercen jurisdicción en el Perú, hay 3 órganos de vértice: Corte Suprema, Tribunal Constitucional y Jurado Nacional de Elecciones. Aquí otro elemento diferenciador del Perú con otros países latinoamericanos como Colombia, como Venezuela: el Perú no tiene Consejo de Estado. Esto quiere decir que el control jurisdiccional de la administración lo realiza el propio Poder Judicial. Y claro, con tantos órganos jurisdiccionales, ya podrán ustedes apreciar que el escenario parece acercarnos a un escenario un poquito caótico, como en efecto lo es. La Constitución se ha preocupado de decir que el ejercicio legítimo de cada uno de estos órganos de vértice, me ocuparé solo de estos, se distingue por las competencias, de modo tal que el Jurado Nacional se ocupa de materia electoral y referéndum, el Tribunal Constitucional en el Perú de 3 cosas: control abstracto de constitucionalidad de las leyes, conflicto de competencia entre los distintos órganos y última instancia en los procesos en tutela de derechos fundamentales. Y aquí la Constitución expresamente dice última instancia, a diferencia de nuestra Constitución anterior, la de 1979, que decía que actuaba como Tribunal de Casación. Y en caso de la Corte Suprema, la Constitución expresamente dice que es Corte de Casación, a diferencia de lo que decía la Constitución anterior de 1979, que decía que era instancia, con lo cual el constituyente fue claro en la diferencia que debía cumplir en el nuevo orden constitucional uno y otro órgano constitucional. Muy bien. Paso ahora a el régimen de los precedentes en el Perú. Fíjense ustedes que tenemos 3 órganos de vértice, pero tenemos 2 sistemas de precedentes en el ordenamiento jurídico peruano. Tenemos un sistema de precedentes para el Tribunal Constitucional y tenemos un sistema de precedentes para la Corte Suprema. En el caso del Tribunal Constitucional, evidentemente no funciona el sistema de precedentes para el control abstracto de constitucionalidad de las leyes ni para el conflicto de competencia, porque allí el tribunal cumple sus propios roles de manera general. El sistema de precedentes del Tribunal Constitucional está pensado fundamentalmente para los procesos en los cuales el Tribunal Constitucional actúa en última instancia, esto es, en amparo, habeas corpus, habeas data y procesos de cumplimiento, que son los 4 procesos constitucionales que existen en el Perú. Y además, al Tribunal Constitucional lo regulan 2 leyes orgánicas: la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y el Código Procesal Constitucional. En el Perú tenemos un Código Procesal Constitucional desde el año 2004, que regula todos los procesos constitucionales. Y esta norma regula desde el 2004 un capítulo relativo, una parte relativa a los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Y dice que un precedente vinculante se constituye así cuando el Tribunal Constitucional expresamente lo declara en su sentencia por mayoría calificada. En el caso del Perú son 7 los jueces constitucionales, un precedente vinculante tiene que estar formado por 5. Pero no existe modo de saber que el Tribunal Constitucional va a crear un precedente vinculante. Ese es un error, un problema que tiene nuestro Código Procesal Constitucional. Los ciudadanos y las partes se enteran de que hay un precedente vinculante el día que notifican con la sentencia. Y ese día todo el mundo se entera que el tribunal ha sacado un precedente vinculante sobre, y aquí
un problema en la práctica que tiene el Tribunal Constitucional. Los precedentes vinculantes que saca el Tribunal Constitucional en el Perú normalmente no tienen que ver con el asunto discutido en el proceso. Y aquí tomo la intervención del profesor Luca Pasanante en la mesa anterior, ¿no?, de cómo el tribunal en verdad usa el caso que tiene a mano para regular algo que le interesa, porque para regular algo que le interesa, sin importarle el caso concreto. Y este es un problema que existe en la práctica del Tribunal Constitucional. Otra cuestión interesante en materia del precedente del Tribunal Constitucional es que el propio Tribunal Constitucional peruano, en sus sentencias y el Código Procesal Constitucional, definen que el precedente vinculante es una regla jurídica de obligatorio cumplimiento. Y es más, el Tribunal Constitucional peruano ha llegado a decir que es una regla jurídica de obligatorio cumplimiento que los jueces no pueden interpretar. Esto normalmente ha ocurrido cuando ha habido este choque de trenes, cuando el Poder Judicial ha querido hacer su propia interpretación del precedente del Tribunal Constitucional. El Tribunal ha anulado muchas sentencias del Poder Judicial diciendo esto. ¿Cuánto me falta, señor presidente? Sí. Voy al Poder Judicial. ¿Cómo es el régimen del precedentes en la Corte Suprema del Perú? Esto es absolutamente caótico. Hay 4 leyes distintas que regulan el precedente vinculante de la Corte Suprema. 4 leyes distintas. La Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal y la Ley del Contencioso Administrativo. Y bueno fuera que las 4 estuvieran alineadas. Las 4 dicen cosas distintas. En el Perú tenemos una Corte Suprema divididas en salas. Una sala civil, que aplica su Código Procesal Civil, la sala penal, que aplica su Código Procesal Penal, y la sala constitucional y social, que aplica la Ley del Contencioso Administrativo, la Ley Procesal del Trabajo. Pero la Ley Procesal del Trabajo no es interesante en materia de precedentes. Bueno, en el Código Procesal Civil, hay 2 regímenes de precedentes en la Corte Suprema en general. Uno, el regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley del Contencioso Administrativo, que dice que la Corte Suprema puede decir en cualquier sentencia que su sentencia es un precedente vinculante cuando de allí se desprenda un, subrayo, principio jurídico. Nótese la diferencia con la regulación para el Tribunal Constitucional, que habla de regla jurídica. Aquí dice cuando se extraiga un principio jurídico. Y en el caso del Código Procesal Civil y el Código Procesal Penal, dice que cuando la Corte Suprema vaya a establecer un precedente, tiene que anunciarlo públicamente y convocará a una audiencia especial donde deben intervenir las partes y donde la Corte Suprema en la práctica suele llamar a muchos amicus curiae. Entonces, en la formación del precedente en materia civil y en materia penal, la formación es pública y transparente, previamente dicha, donde se invita a la comunidad jurídica. Normalmente son profesores o asociaciones las que participan en la discusión, en el debate sobre la formación del precedente en materia civil y en materia penal. Creo que con esto ocupé mi tiempo. ¿Sí? Solo para terminar, y la Corte ha dicho, después diré que ha habido unos problemas últimamente, que es de obligatorio cumplimiento para todos los jueces de la República. 30 segundos. Porque la ley peruana dice que es de obligatorio cumplimiento para todos los jueces de la República. Y se acaba de presentar un problema, especialmente en lo contencioso administrativo, por eso hice mención a lo contencioso administrativo,
porque la administración pública peruana, especialmente la tributaria, ha entendido que como la ley peruana dice que los precedentes de la Corte Suprema son obligatorios para todos los jueces de la República, entonces la administración pública no está obligada a los precedentes de la Corte Suprema. En enero del año 2023, en enero de este año, la Corte Suprema ha sacado un precedente vinculante sobre el valor de los precedentes vinculantes. Y ha dicho, permítanme leer, y ahora sí con esto termino, y ha dicho lo siguiente, dos reglas, la Corte Suprema. Las sentencias casatorias que expide esta Sala Suprema, se está refiriendo a la constitucional y social que ve contencioso administrativo y tributario, en virtud de su fuerza vinculante, tienen un grado de obligatoriedad y autoridad que se deriva del nivel de este órgano jurisdiccional, que las emite y del ámbito de competencia en el que se aplican, lo que significa que deben ser seguidas por los órganos jurisdiccionales de mérito en casos similares. Y luego agrega, las sentencias casatorias crean un precedente legal que establece un estándar, luego regla, principio, estándar, que establece un estándar a aplicar por otros órganos jurisdiccionales, así como por los tribunales administrativos y la administración pública. Es decir, la propia Corte Suprema ha tenido que decir que sus precedentes, en un precedente vinculante, que sus precedentes vinculantes son vinculantes también para la administración pública. Con esto termino. Gracias. Muchísimas gracias, querido Giovanni. Y ahora pasamos a la situación en Argentina. La profesora Patricia Bermejo es presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, vicepresidenta del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal por Argentina, Uruguay y Paraguay, y profesora de Derecho Procesal en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Adelante, querida Patricia. Muchísimas gracias. Bueno, voy a comenzar, al igual que Giovanni y que Santiago, en agradecer muchísimo la gentileza que han tenido, que para mí es un verdadero honor, de estar con ustedes hoy, al Instituto Brasileño de Derecho Procesal, en particular también a los queridos amigos y maestros Teresa, Didi, Arruda Albim y Luis Guillermo Marinoni, también un referente en todos los temas de derecho, analizados siempre, al igual que Teresa y tantos otros amigos y amigas de Brasil, que estudian con profundidad. Gracias, Rogelia, gracias, Flavia, por la excelente organización. Quizás podamos exportarlos, importarlos a la Argentina. Bien, recordando también cuando Vicky expuso en el panel anterior la importancia del derecho comparado, no solamente sirve como para copiar ideas, ¿no?, ver cómo funcionan otros sistemas. Todos sabemos que las personas tenemos una forma principal de aprender, que es a través de la información que recibimos y el conocimiento comparativo, pero también es útil para ver que siempre hay alguien peor que otro. Porque si yo tengo que empezar a explicar en qué situación se encuentra la República Argentina, tengo que empezar a decir primero que es un país federal. Al ser un país federal, a diferencia de otros países de la región, como es Brasil o como es Perú, implica una organización jurisdiccional y aplicación legislativa individual en cada una de las jurisdicciones, en cada una de las provincias del país. Esto consta en la propia Constitución Nacional, en el artículo 5, 121 de la Constitución de la Nación, dejan a claro que las provincias son soberanas y que ellas se van a dictar su propia legislación, excepto las legislaciones que son de derecho común, que son las de orden civil, comercial, penal. Excepto estas y alguna otra disposición especial, todas quedan reservadas a la facultad discrecional y legislativa de cada una de las jurisdicciones. Esto nos pone en la situación de que cada provincia tiene su propia legislación procesal. Y es aquí donde tenemos que analizar el precedente de esta visión comparativa tan diversa.
pues al tener ellos la posibilidad de establecer una regulación que les es propia, vamos a ver cómo han tenido algún grupo de provincias ciertas salidas, pero que no son repetidas en todas. Además, tenemos un sistema que es el federal y el nacional, que además tienen un sistema también propio de funcionamiento. Y ya con esta aclaración tenemos que sumarle otra característica más, que es particular de nuestro país, que en razón de todas estas organizaciones locales, el Poder Judicial, el sistema de justicia, está organizado con un superior tribunal local, que tiene distintas denominaciones. Y además tenemos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el órgano jurisdiccional con competencia en todos los ámbitos del país, pero con una competencia dada por una ley especial que establece que en principio va a intervenir con aquellas cuestiones que son de orden federal, no las de derecho común, no las que hacen a la interrelación entre las distintas jurisdicciones. Sin embargo, este principio se ha visto excepcionado, pues ha interpretado que ciertas situaciones, aún aplicando el derecho común, han sido pronunciamientos que vulneran la razonabilidad y han ingresado por vía de arbitrariedad. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque a través de la intervención de los casos especiales vamos a ver qué hacen un control de constitucionalidad. Si bien no es un tribunal designado como constitucional, trata cuestiones constitucionales que hacen a la Constitución de la Nación y por precedentes, posturas que han vertido en distintos de sus fallos, y ahora con esto lo hablo así en carácter general, sin identificar, por supuesto, lo que es jurisprudencia y lo que es precedentes, también se han expedido algunos temas referidos al control de convencionalidad, como una forma que ha tenido nuestro país de cumplir, observar los precedentes de la Corte Interamericana. Ahora, por supuesto, la Corte de la Nación interviene en algunas cuestiones como órgano originario, cuando se trata de cuestiones de competencia entre jurisdicciones que no tienen un órgano superior común, y además tienen ciertas temáticas en las que van a intervenir, identificadas en la propia Constitución de la Nación, en forma originaria, es decir, como si fueran un tribunal de grado. Cuando intervienen en forma revisora, vamos a ver que tiene en realidad un sistema muy similar a la Corte Federal de los Estados Unidos. Es decir, tiene un sistema de un judicial review. Por lo tanto, los pronunciamientos que expiden en los casos son solo para esos casos. Ahora, ¿hay alguna decisión, hay de alguna forma de observar si estos pronunciamientos pueden tener el valor de un precedente y extenderse a otros casos? Hubo solo una Constitución vigente durante un corto periodo en nuestro país, que fue la Constitución del año 1949, que establecía la obligatoriedad de los precedentes de la Corte de la Nación. Sin embargo, esto fue una golondrina que no hizo verano. Hoy es una postura que no persiste. Y cuando hubo propuestas legislativas, una de ellas a las que intervenimos con el doctor Oteis, el doctor Mario Kaminker y la doctora Gómez Alonso de Díaz Cordero, no se incluyó lo referido a la obligatoriedad de los precedentes de Corte de Nación. Quiere decir que la Corte, a lo largo de su periodo, se ha expedido sobre si sus precedentes resultan o no obligatorios. Como esto surge de su propia opinión, vamos a ver que no todos los órganos judiciales del país lo han respetado con ese sentido. Pero si uno observa también qué tipo de decisiones ha dictado y cómo ha tomado la propia Corte de la Nación de nuestro país, de Argentina, los precedentes, vamos a ver que tampoco han tenido una posición demasiado clara ni firme. Por ejemplo, si uno observa en los propios precedentes, cuando han tomado decisiones sobre la obligatoriedad de sus propios fallos, de sus propios precedentes, siempre en algunos de los casos, se han referido a las decisiones dictadas en el propio caso en el que se han expedido. Y en esto no vamos a tener ninguna duda que es parte del pronunciamiento dictado en el derrotero
de la decisión de la causa y la obligatoriedad no se debate por la propia cosa juzgada que provoca en la decisión. Tema también analizado por el doctor Marinoni, el precedente y la cosa juzgada. Ahora, ¿qué ocurre con el valor o el efecto expansivo como para poder analizar si esa decisión que ha dictado la Corte Suprema de la Nación puede ser utilizado como una forma de anticipar el análisis de una cuestión de derecho aplicable a otros casos futuros? Y es aquí donde vamos a ver que a raíz de esta primera circunstancia de que la propia disposición no fija el propio derecho positivo, la propia ley no le da efecto obligatorio, ha tenido que venir a ser suplida por las propias palabras de la Corte de la Nación. Así, en un precedente del año 19, que se ha repetido, dice, es inherente, dice nuestra Corte de la Nación, a la función jurisdiccional de la propia Corte, que cuando ejerce la jurisdicción que la Constitución y las leyes le confieren, imponga a todos los tribunales y jueces, nacionales y provinciales, la obligación de respetar y acatar la doctrina constitucional plasmada en sus decisiones. Esta fue una causa sobre Faerina y sobre un homicidio culposo. Pero tiene que ser la propia Corte de la Nación la que recuerda en sus propios precedentes la obligatoriedad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Esta postura es tomada por los otros órganos? Hay algunos que sí la toman. ¿En base a qué sustento? A la posición institucional de la Corte de la Nación, otros lo dicen como último intérprete de las cuestiones federales y otros consideran de que es una forma también de ahorrar este trámite judicial, pues de no respetarse existe la posibilidad de que cualquier causa que tramite ante cualquier provincia pueda llegar finalmente a la Corte de la Nación. ¿Es esta la situación que se replica en las provincias y en los superiores tribunales provinciales? No. Hay provincias en las que sí tienen la obligatoriedad de sus propios precedentes establecidos por ley. Es el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires y aquellas provincias que siguen este sistema. Ellos consideran que sus precedentes tienen el valor de una doctrina legal y por lo tanto es la doctrina que surge de los propios fallos. Y por lo tanto, en el caso de no respetarse, podría dar lugar a una revisión específica a través de una de las vías extraordinarias para acceder al Superior Tribunal de la Provincia de Buenos Aires. Otras provincias tienen, como es el caso de la provincia de Río Negro, una solución mucho más drástica, porque les dice a los jueces que en el caso de no respetar el precedente del Superior Tribunal de la provincia es susceptible de sanciones. En la práctica, de todas maneras, aun cuando no se ha respetado el Superior Tribunal de la provincia de Río Negro, no ha impuesto sanciones. Pero sí hay una intención clara del legislador de poder acentuar esta forma de interpretar el derecho para una manera también de lograr uniformidad y previsibilidad en la aplicación de las normas en los casos individuales. Por supuesto que nada de esto podría llegar a cuestionarse en el caso de un proceso colectivo, en tanto vamos a tener una comunidad de cuestiones resueltas en igual oportunidad, pero cuando se trata de procesos individuales que pueden llegar a tener distintas suertes según el órgano que lo interpreta, vamos a ver que allí la situación es más compleja, en razón de que finalmente se puede terminar vulnerando el derecho de igualdad, a que cada uno de los ciudadanos que haya presentado una cuestión a la justicia sepa que su caso va a ser resuelto de forma igual a otro que tiene planteada la misma cuestión. Entiendo yo, vinculándolo un poco con lo que decía Luca en el panel anterior, donde dice que si no se respeta, no hay un sistema de precedentes, puede encontrarse la misma jurisprudencia y funcionamiento del Poder Judicial fuera de un control y que esto finalmente atentaría
contra la democracia. Entiendo que sí, lo comparto, pues en realidad la democracia es el gobierno y la regulación para los iguales. Y por supuesto también otorgaría o brindaría colaboración institucional desde dentro de lo que es propio de la rama de gobierno, del Poder Judicial, previsibilidad ante la interpretación de ciertos actos realizados por los otros poderes del Estado. Es decir, en una conjunción que es absolutamente indispensable. Por supuesto que el tema del control de la administración que hace el Poder Judicial, como haciendo un paralelismo a lo que mencionó Giovanni, finalmente, como el control es judicial, puede llegar, luego de recorrido el espinel, según donde se haya planteado la cuestión, puede llegar también a plantearse en la Corte de la Nación. Sin embargo, yo les decía que el valor del precedente y los precedentes y su existencia en las provincias es diversa a lo que surge a la propia intervención de la Corte de la Nación, pues hay reglamentaciones locales procesales, muchas de ellas lo tienen, que tienen un sistema especial, en algunas de ellas se llama recurso de inaplicabilidad de ley, que permite poder tener una decisión única para diferentes casos, que implica la intervención del órgano en pleno, que por el propio Código Procesal le adjudican valor de ley a ese fallo judicial. Esto sería un producto, es decir, el resultado es lo que nosotros denominamos un proceso, un fallo plenario, muy similar, por supuesto, en cuanto a la finalidad, al incidente de demandas repetitivas que tiene previsto el Código Procesal Civil y Comercial de Brasil. Además de estos fallos plenarios, están regulados para que lo puedan aplicar los tribunales intermedios. Por lo tanto, van a ser de aplicación y van a ser vinculantes para todos los jueces de instancias inferiores de la jurisdicción en la cual ese tribunal intermedio tiene aplicación, tiene obligatoriedad. Una vez que este fallo se emite, va a seguir siendo vigente para todos los casos donde se plantea la misma cuestión jurídica. Ahora, esto nos plantea la dicotomía que como hay provincias que aseguran la validez de sus fallos, aún de tribunales intermedios a través de la forma del plenario o incluso a través de recursos extraordinarios para acceder a los superiores tribunales de provincia. Y sin embargo, la Corte de la Nación, que tiene jurisdicción sobre todos ellos, no cuenta con la misma obligatoriedad. Es más, si en un precedente la Corte de la Nación dejara sin efecto una decisión dictada en la que se aplicó un fallo plenario, la ley no prevé que deje de tener operatividad el fallo plenario, es decir, que podría llegar a interpretarse que sigue vigente porque el fallo de la Corte de la Nación no es obligatorio. Por lo tanto, vamos a ver que esta posibilidad de poder anticipar cuál puede ser la interpretación, y esto es uno de los grandes valores que tiene el precedente, esto de poderlo pensar con un criterio de conservación, de previsibilidad. Lamentablemente, en un sistema con una regulación procesal tan diversa, es complicado. Por lo tanto, esto quita posibilidad de tener decisiones uniformes en los mismos casos. Solo para cerrar, cuando preparé mi informe para acompañar al libro, como ustedes pueden observar, no tuvo nada que ver con lo que acabo de decir, porque en realidad lo tomé desde la aplicación del principio de igualdad como forma de impartir justicia para todos los habitantes de un país en todos los aspectos que el Poder Judicial tenga que intervenir. En las etapas del proceso referido al control de los hechos, referidos a la prueba, y por eso mi descripción del Multidistrict Litigation, que es un sistema asentado en el common law americano, para distinguirlo del inglés, donde finalmente se llega a una decisión donde se pretende también que luego
a raíz de la aplicación del precedente, se pueda lograr una uniformidad también en las cuestiones de derecho. Es decir, creo que por los mismos antecedentes, ancestros de nuestra propia cultura jurídica, de un civil law, de un sistema continental europeo, estamos más proclives a otorgar o pretender lograr una uniformidad a través del precedente, en tanto la ley es una de nuestras principales fuentes y no a través de la jurisprudencia. Por lo tanto, que este es el gran desafío porque la jurisprudencia es una de las fuentes importantes del derecho. Sin embargo, ustedes saben que en nuestro país se hizo una reforma muy importante en el año 2015, el Código Civil y Comercial de la Nación, donde en su artículo primero se excluyó la jurisprudencia como una de las fuentes a consultar, por cuestiones vinculadas al tratamiento legislativo del Código. Así que con esta presentación, porque a todo esto además le tenemos que sumar las complejidades, como explica el profesor Mitidiero, el querido Daniel, de lo que implica qué es la ratio decidendi de estos precedentes, cuando hay cuestiones de semejanza, identidad o de antonomía, y si uno observa cuando hasta la propia Corte de la Nación se remite a sus precedentes para decidir determinados casos, vemos que tampoco coinciden en la ratio decidendi el caso al cual se aplica aquel al cual se remite y antes decidió. Es decir, que aún sabiendo de la distinción entre lo que implica un fallo jurisprudencial y un precedente, los precedentes en la República Argentina tienen todas estas características que ahora les estoy comentando. Así que muchísimas gracias por el tiempo. ¿Está muy bien? Muchas gracias, Patricia. Salimos de Argentina, ahora vamos a cruzar la cordillera rumbo a Chile, pero con ritmo de música brasilera, porque para alegría de ustedes va a hablar en portugués. Así que ahora presentarles a la profesora Priscila Machado Martins, doctora por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de Chile, y profesora de Derecho Procesal Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se va a referir a la situación en ese país. Adelante, Priscila. Bueno, primeramente cumprimentar a Santiago, nuestro presidente de mesa. Estoy hablando español, perdón. Promessas mal cumpridas. Bom, cumprimentar também a professora Patrícia, já participamos várias vezes em algumas atividades em conjunto, sempre um agrado participar com a senhora, muito obrigada. E também cumprimentar meu novo amigo, Giovanni, eu espero estar aí nas Jornadas Ibero-Americanas. Eu não tenho nenhum cargo no Instituto Ibero-Americano, pelo contrário, sou uma wannabe. Estou postulando, espero que vocês aceitem a minha postulação, por favor. Já recolhi as 5 cartas e aí estou fazendo minha inscrição. Bom, sobre a homenagem, eu não vou estender muito mais, mas ontem eu aprendi uma coisa muito importante, que foi ser professor, da professora Tereza. Ser professor é dedicação, é disponibilidade. Eu pensava que eu tinha esse erro de falar sempre que sim para tudo. Aí agora eu vejo que não, que faz parte da essência de ser professor. Vou muito mais tranquila para minha casa, dizendo que sim para tudo, mas com a confiança que tenho esse aprendizado que eu vou levar para a vida inteira. Professora Tereza, muito obrigada. E o professor Marinoni, que apesar que nunca foi meu professor, eu estudei, sim, pelos livros e manuais do professor Marinoni. Lá no Chile, o professor Alejandro Romero, sempre que lê alguma coisa minha, falava, você é da escola do Marinoni, não pode ser. Eu falei, mas eu não citei o professor Marinoni no trabalho. Ele falou, mas é da escola, não tem jeito. Então, talvez por paranaense, talvez por toda a formação, Direito Processual 1, 2, 3, 4, eu tenho feito com os seus livros, ficou marcado na minha formação. Muito obrigada, professor. Bom, o direito é o que os juízes dizem que é, né? Wendell Holmes, pai do realismo jurídico, falava isso. Wendell nasceu em 1841, morreu em 1934, juiz aposentado da Corte Suprema. E ele publicou 2 importantes livros, The Common Law e The Path of Law. E esses 2 livros, ele ensinava que o direito não é lógica, é experiência. E que para ele o direito é saber o que os juízes vão decidir para cada caso, e ele sempre colocava destacava a previsibilidade. E ele falava o seguinte,
Quando estudamos direito, não estamos tratando de um mistério, porém de uma profissão muito conhecida. Estudamos o que devemos buscar ao falarmos com o juiz ou aconselhar as pessoas de modo que elas evitem problemas e fiquem distantes dos tribunais. A razão pela qual o direito é uma profissão, os motivos pelos quais as pessoas pagam advogados para que as representem junto aos juízes, reside no fato de que, em sociedades como a nossa, o comando da força pública está concentrado em juízes que movimentam toda a força do Estado, se necessário, para o implemento das decisões judiciais. As pessoas querem saber sobre quais circunstâncias e até onde elas correm o risco de se encontrarem em face do que é muito mais forte do que elas, e, consequentemente, isso se torna um negócio a resolver. Quando tal perigo é a fonte de temor? O objeto do nosso estudo, então, é a previsão da incidência da força pública como instrumento das cortes de justiça. O direito, então, como um mecanismo conceitual, né, de previsão, é o tema central dessas reflexões de Holmes. Agora, vindo isso para o Chile, trazendo essa reflexão para o Chile. O problema, eu perguntaria, se ele estivesse vivo, querido Holmes, se o juiz fala várias coisas diferentes sobre os mesmos casos, sobre os mesmos fatos. E esse é o problema constante do Chile. Primeiramente, o Chile é um país unitário, como o Peru. Ele tem 17 cortes de apelações, que seriam os nossos tribunais de justiça, e uma Corte Suprema. O Tribunal Constitucional não faz parte da hierarquia do Poder Judicial. Visto de uma forma genérica e talvez meio desapercebida, nós poderíamos pensar que está muito mais fácil para o Chile ter um sistema de precedentes que para o Brasil, né, que nós temos uma diversidade infinita de tribunais distribuídos e também que atendem a 200 milhões de pessoas. Mas, lamentavelmente, esse não é o sistema chileno, e eu queria enumerar 3 problemas que eu posso identificar. Um primeiro problema é um problema orgânico do sistema processual chileno. O segundo problema é um problema legislativo processual. E o terceiro problema é um problema que nós todos conhecemos, que é um problema político. O primeiro problema orgânico, eu deveria explicar para vocês como funciona a integração das cortes superiores de justiça, tanto as cortes de apelação como os tribunais, as cortes de apelações como a Corte Suprema, elas se conformam em salas. Quando um juiz fica doente, quando um juiz sai de férias, quando o juiz tira um dia administrativo, quem substitui o juiz ou é um ministro suplente, ou, que é a figura muito mais comum, um abogado integrante. Que é o abogado integrante? O abogado integrante são professores, como a professora Tereza, como o professor Paulo, o professor Marinoni, que postulam para serem abogados integrantes, e a Corte Suprema faz uma lista dos grandes nomes dos advogados que se inscreveram nesse concurso e selecionam para que em 2 anos eles possam integrar eventualmente a corte. Eles são advogados no seu dia a dia, e quando um juiz fica doente, eles então integram a sala naquele dia. No outro dia ele está fazendo uma sustentação oral, no outro dia ele trabalha como ministro. Então isso faz que a conformação das salas para a decisão possam ser modificadas conforme a integração. De fato, os advogados que já conhecem o sistema recusam determinado abogado integrante, o recusa, para que a sala possa ser conformada conforme as suas necessidades. Ele tem direito a recusar uma só vez, mas a outra parte também tem direito a recusar uma só vez, então poderia ser somente na terceira oportunidade que essa sala chegasse a ver um determinado caso. Então, o professor Alejandro Vergara, que é um professor de Direito Administrativo, fez uma pesquisa empírica sobre como se conformam as decisões e a estabilidade das decisões no Chile, e, na verdade, o resultado dessa pesquisa foi que não existe nenhuma estabilidade, à exceção de uma só ministra da Corte Suprema que mantém todas as suas decisões, que é a Gloriana Chevsky. Ela
consegue manter todos os seus votos de forma íntegra e de forma coerente. Todos os demais ministros de Cortes de Apelações e Corte Suprema, eles fazem o que nós da doutrina chamamos de zigue-zagueio jurisprudencial. Então, essa conformação orgânica já é um empecilho para criar um sistema de precedente. O segundo problema é o problema jurisdicional. Nós temos um código no Chile de 1902, nós temos prova taxada, eu comentava com alguns colegas, eu só tinha visto de forma histórica em algum livro ou manual de direito processual no Brasil, mas no Chile trabalha com prova taxada o sistema processual civil completo. E, então, como tem um modelo liberal de formação do sistema processual, a única forma de controlar a divergência jurisprudencial são por duas vias. Uma do aspecto processal laboral, que é do direito processual do trabalho, que tem um recurso novo que se chama unificação de jurisprudência, recurso de unificação de jurisprudência. E nós temos, pela via civil da cassação clássica, a possibilidade da unificação de jurisprudência. O problema é que ambos sistemas foram criados para criar estabilidade, mas não conseguem chegar a esse resultado. Do aspecto trabalhista, do aspecto processual do trabalho, a unificação de jurisprudência tem 95% dos seus casos declarado inadmissível. Quer dizer que não chegam a ser conhecidos no fundo, porque os requisitos de admissibilidade são tão estritos que não chegam a unificar, e quando unificam poucos temas. Também as cortes inferiores e os tribunais inferiores não estão obrigados a seguir a unificação. Então, quer dizer que a unificação é a propósito do caso concreto. E eu vou explicar também porque isso tem um fundamento dentro da estrutura do ordenamento jurídico chileno. E dentro da cassação, a cassação no Chile se divide em cassação na forma, para os erros improcedendo, e cassação de fundo, cassação no fundo, a gente chama assim, que seriam para os erros in judicam. E dentro da cassação no fundo, nós temos a possibilidade de, em 5 dias, desde que se certifica o ingresso da cassação na Corte Suprema, pedir que o Pleno, solicitar que o Pleno da Corte Suprema unifique determinada jurisprudência. As últimas 2 unificações da jurisprudência realizadas pela Corte Suprema do Chile foi a propósito, os 2 foram sobre prescrição. O último foi sobre a interrupção da prescrição, se da notificação, ainda havia divergência sobre isso, e a Corte Suprema tomou a decisão, que é desde a notificação, e no dia seguinte já tinha outra sala da Corte Suprema decidindo de forma diferente. A unificação em nada é a mesma coisa. E o outro caso foi sobre a prescriptibilidade da ação civil nos casos de direitos humanos, da indenização por aqueles danos sofridos nos casos de ditadura e mortes de parentes, né? Então, o Pleno da Corte Suprema tinha declarado que são prescritíveis, que a ação civil prescreve, mas a ação penal não. E logo depois de 2 meses, conhecendo de ações dessa natureza, a segunda sala da Corte Suprema decidiu que elas eram imprescritíveis por conta do controle de convencionalidade, a reparação integral do dano. Então, nós não podemos afirmar que a unificação de jurisprudência, seja no âmbito civil, seja no âmbito do trabalho, ela ofereça algum tipo de estabilidade para o sistema de precedentes do Chile. O controle de convencionalidade, ele oferece mais força de precedente dentro do nosso ordenamento que as próprias sentenças geradas ao interior do ordenamento. De fato, hoje existe uma divergência entre os controles de constitucionalidade e de controle de convencionalidade, porque o Chile tem controle concentrado de constitucionalidade e o único órgão é o Tribunal Constitucional. Quando qualquer dúvida que apareça sobre uma questão de constitucionalidade de qualquer norma, nós temos que
solicitar ao Tribunal Constitucional que se manifeste, seja por inaplicabilidade ou controle geral. E no caso do controle de convencionalidade, o controle não é concreto, não é concentrado, o controle é difuso. Então, os juízes agora eles podem, por via de controle de convencionalidade, deixar de aplicar uma norma jurídica interna, mas não por constitucionalidade. Então, por exemplo, o artigo que protege a coisa julgada, ele tem sido relativizado a propósito do controle de convencionalidade, mas ele não pode ter a mesma via pelo controle de constitucionalidade. Existe uma desarticulação entre o sistema interamericano ao interior do ordenamento jurídico e também sobre o controle de constitucionalidade. E, por último, é o problema político. O problema político quer dizer que nós temos essa inspiração na Constituição. Todos os direitos processuais no Chile são interpretados a partir do direito da igualdade ante a lei. E o devido processo ele vem desenvolvido dentro do artigo de igualdade ante a lei, que esse é o grande princípio. Então, o nosso sistema ele tem essas duas cassações, o recurso de unificação de jurisprudência e a cassação, pensados na igualdade ante a lei para os particulares, não para direcionar o ordenamento de forma que pudesse gerar um tipo de previsibilidade para os litigantes, né? Então, essa é uma estrutura. As duas, porque vocês souberam que nós passamos por dois momentos constitucionais, o único país que teve em 2 anos duas assembleias constituintes, e as duas frustradas, quer dizer que a gente saiu sem nenhuma Constituição. E nenhum desses dois processos constituintes foi debatido o estabelecimento constitucional de um precedente. Não era um interesse político estabelecer um sistema forte de precedentes no Chile. E não era parte das discussões, eram discussões muito mais locais, muito mais específicas sobre determinados institutos processuais, sobre definir devido processo na Constituição, porque não está definida dessa forma, que criaram um sistema que pudesse dirigir o Chile para o futuro. Então, esses 2 projetos foram rejeitados, não tem nenhuma proposta de reforma nesse sentido, e o que eu posso dizer para vocês, lamentavelmente, é que no Chile não tem nenhum sistema de precedentes. E com isso termino, presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, Priscila. Professor Cássio pediu que, aproveitando que estava moderando a mesa, falara uns minutos do Uruguai. E minha exposição sobre o Uruguai podia levar simplesmente 30 segundos. O Uruguai não tem sistema de precedente. Estamos juntos, Mas eu quero falar para você porque quero pedir um conselho a vocês. Mira o dilema que temos nós. Uruguai, se você mira os indicadores internacionais, Uruguai fica muito bom em independência judicial, funcionamento do sistema de justiça, muito baixa corrupção. Mas, por outro lado, é um país muito raro. Não temos Ministério de Justiça, não temos Conselho da Magistratura, não temos Corte Constitucional, não temos sistema de precedente. Para que você pueda compreender o funcionamento, temos uma Suprema Corte de Justiça que atua em um recurso de cassação clássico, com alguns filtros. Os principais são filtros do montante do assunto, e outro filtro bem interessante é que se a primeira e segunda instância são confirmatórias, não pode chegar à Suprema Corte de Justiça. E para complementar todo este sistema, as ações de tutela, ou também chamadas processos de amparo em outros países, esses processos não chegam nunca à Suprema Corte de Justiça. Com o qual, a situação de falta de previsibilidade jurídica é enorme, a falta de segurança jurídica é enorme. Então, quando eu invito os professores brasileiros ao Uruguai para falar do precedente, os juízes ficam assim assombrados com aquilo, porque não concebem a ideia do precedente sobre a base de que isto vai ficar em um dano muito grande à independência judicial. Eu sei que vocês em Brasil já han avançado muito sobre este debate e já têm bastante superado esta discussão,
Mas lo que me gustaría a mí plantear como primer pregunta al panel, viendo las realidades de los países, es qué es que estamos pensando sobre si realmente un sistema de precedentes genera algún riesgo. Tanto riesgo para la seguridad jurídica, por un lado, más un riesgo para la independencia judicial, porque empezaron a aparecer en algunos países que no tienen democracia plena o problemas con sanciones a jueces que se apartan del precedente cuando tenemos un tribunal superior que está realmente cooptado por poder político. Entonces, en algunos países donde tenemos tribunales de vértice, donde realmente están integrados por personas que están directamente designadas por el poder político de turno, con agregado de amplias mayorías muchas veces de ese partido político, a pregunta central es, bueno, pero entonces, aquello que está viniendo del Tribunal Superior como precedente para otros tribunales, está de alguna manera generando un problema de afectación de independencia judicial. Entonces, voltando a Uruguay, los jueces dicen, hoy, si estamos tan bien así, ¿para qué mudar? Hoy, si tenemos tan buenos indicadores sin sistema de precedentes, ¿para qué mudar? Entonces, voy a mudar porque los abogados no sabemos qué decir a nuestros clientes. ¿Cómo nos va a ir? No sé, dependerá qué pase. Entonces, ese para mí es un problema muy grave en el funcionamiento de un sistema de justicia que sea un sistema sólido, sea un sistema fuerte. Mas, por otro lado, todas estas dificultades y temores generan una resistencia al cambio. Entonces, mi primera pregunta para el panel y después para ustedes también es cómo es posible o cómo han vivido en sus países este tema de la relación entre precedente y independencia judicial. No sé quién se anima a comenzar. ¿Giovanni? Giovanni. En el mismo orden. Sí. Seguimos el mismo orden. Ok. A ver, en la experiencia peruana, la aplicación del precedente del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema jamás se ha visto como un atentado a la independencia judicial. Primero, porque yo diría que por dos razones. Primero, porque está muy claro, al menos respecto del precedente de la Corte Suprema, que los jueces podrían apartarse del precedente si justifican el por qué lo están haciendo. Ahora, en la práctica es difícil que lo hagan, pero ocurre y en tanto lo justifiquen no hay mayor problema. Una cosa mucho más interesante ha ocurrido con la relación precedentes del Tribunal Constitucional y Poder Judicial. El Tribunal Constitucional en el Perú es elegido por el Congreso de la República. Los 7 jueces del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República. En cambio, nuestra Corte Suprema la elige un órgano, se llama la Junta Nacional de Justicia, que puede ser el Consejo Nacional de la Magistratura italiano, español, en fin. Con lo cual es un órgano no político y los jueces del Tribunal Constitucional un órgano político. Y allí yo creo que en un momento histórico determinado, las decisiones del Tribunal Constitucional tenían una legitimidad muy alta, a pesar de ser un órgano elegido por político, especialmente en el Tribunal Constitucional post-dictadura de Fujimori. Durante Fujimori gobernó entre 1990 y el 2001, y precisamente la importancia del Tribunal Constitucional del 2002 al 2014 más o menos, fue muy importante para corregir toda la intervención judicial que hizo Fujimori en el Poder Judicial. Entonces, tenía una legitimación muy amplia frente a la legitimación que tuvo el Poder Judicial y le permitió cosas que luego ya no se le permitió hacer, porque ya no había ese problema. Entonces, nunca sí ha habido choque, como he contado, ha habido choque de trenes, pero nunca planteado en términos de independencia, sino de no autocontrolarse en el control, ¿no? Patricia.
En realidad conozco, y por opiniones que se han vertido en ámbitos profesionales, que hay jueces que consideran que se sienten atados por los precedentes y los tienen que seguir. Y en ese sentido, no vamos a hablar de que se vulneraría la independencia judicial, pero sí que se coartaría la posibilidad de esta libertad de criterio al interpretar la norma. Siempre, por supuesto, como mencionaste, Giovanni, nosotros también tenemos la posibilidad de que si el precedente es diferente, es decir, si la decisión tiene algún aspecto que marca una diferencia en la solución, habría que indicar cuál es y se pueden apartar. Esto es cuando hablamos de obligatoriedad. Pero escuchando la excelente exposición de Priscila, ¿no? Es cierto, detrás de este tema, más allá de lo académico que se pueda analizar, hay una cuestión que es política. Porque los superiores tribunales, en la medida que tengan un precedente que pueda guiar la interpretación en los futuros casos de las decisiones que dicten los órganos de las distintas localidades, de los distintos lugares, puede ser, acorde a determinada cuestión en la que intervengan, que tenga mucho interés en que la decisión sea de una u otra manera, pero no un interés guiado por la correcta interpretación de la norma, sino por conveniencias de otro orden ajenas a la decisión más justa y equilibrada del caso. Por lo tanto, es cierto que el precedente, por el otro lado, tiene el beneficio, la bondad de poder establecer un criterio de igualdad en la interpretación de la norma. Si vamos al mundo de las ideas de Platón, diríamos, ¿qué más que tener la misma disposición interpretada en aquel aspecto que pueda originar alguna duda? Porque el legislador, cuando sanciona la norma, no lo hace en forma completa, el juez lo interpreta, un máximo tribunal lo puede interpretar y lo hace con un sentido que vaya a ser clarificador. Y si fuera absolutamente ajeno a cualquier otro tipo de incidencia, creo que es algo sumamente bienvenido y nadie cuestionaría la posibilidad de que ese fallo pueda limitar. El tema es cuando se utiliza mal el uso del precedente, y esto se vincula con otro tema, que es quiénes terminan integrando esos órganos que dictan el precedente. Además, cuando las decisiones se emiten, en general se hacen con posiciones indeterminadas, que son para el caso, no hay votos individuales, esto ya es una cuestión de forma. Es decir, que debiera ser el mismo órgano que a lo largo del tiempo sea quien se expida. En realidad no son sus propios integrantes circunstanciales. Entonces, yo creo que si se confiara plenamente en el sistema, no voy a decir que no vaya a existir algún tipo de resquemor en cuanto a si el precedente puede limitar o no la independencia del criterio, porque sí, en cierta medida lo limita. De todas maneras, creo que la cuestión está en la proporcionalidad de la limitación. Hay un excelente libro de Barak donde habla de la proporcionalidad de los derechos. Es decir, en qué medida se justifica la vigencia de un sistema de precedentes para lograr una uniformidad que indefectiblemente trae como consecuencia la limitación en la abierta interpretación que puede hacer cualquier juez. Creo que la cuestión está en manejarse con un criterio. Ahora, el gran punto es, ¿podemos igual sumarnos a un sistema de precedentes sabiendo que quien lo puede emitir con un carácter vinculante está guiado por otros fines que son la mera interpretación objetiva de la norma? Esta es la gran cuestión. Pero si uno pensara en el sistema ideal, al contrario, el precedente abiertamente creo que sumaría para lograr previsibilidad del sistema. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Bueno, quizás Priscila nos puede contar un poco un caso que ha generado bastante controversia en Chile, que refiere a las ISAPRES, a las instituciones de salud previsional, porque allí la jurisprudencia decidió darle un efecto general en un marco, como decía Priscila, de no existencia de un sistema de precedentes. Así que quizás, Priscila, nos puedes contar un poquito de eso. Bom, no Chile, vocês sabem que não existe sistema... O nosso sistema é um sistema que desconta no nosso salário 7% e você escolhe se você vai para o sistema público ou para o sistema privado.
E com aqueles 7% no sistema privado, você pode pagar mais, menos, assim é. O sistema público chama FONASA, o sistema privado chama ISAPRE, e o caso ficou conhecido como caso ISAPRE. O sistema de saúde ele é reajustado monetariamente, o valor anualmente, e os planos subiam 2%, 3% a cada ano. E essa subida, que foi conhecida como alça de las ISAPRES, foi questionada juridicamente. E nasceram, então, milhares de mandados de segurança, que lá chamam recursos de proteção, que encheram a corte. Vou dar um exemplo para vocês. A terceira sala da Corte Suprema, que conhece dos mandados de segurança, que são recursos de proteção lá, conhecia 250 mil causas no ano, e a segunda sala, que conhece o segundo maior número, 7 mil causas ao ano. Então, havia uma superinflação a propósito desses casos. O que fez a Corte Suprema? A Corte Suprema pegou alguns mandados de segurança interpostos de forma individual e gerou com eles sentenças onde eles falavam que o caso era um caso de efeitos gerais, porque não afetava somente a pessoa que estava interpondo esse mandado em particular, senão todos. Modificou o pedido, na verdade, do mandado de segurança, transformou o mandado de segurança, que é nosso recurso de proteção, em uma ação de direitos difusos, otorgou, sem nenhum respaldo legislativo, efeito erga omnes, mas o que foi pior, na própria sentença, depois de otorgar efeito erga omnes, eles determinaram que todos os tribunais da República e todos os tribunais inferiores tinham que decidir conforme o que eles estavam falando nesse caso particular. Então, eles criaram na força, no estilo pinochetista, para dizer assim, né? Porque é uma coisa totalmente contra a lei, e num sistema que não tem sistema de precedentes, um juiz não pode determinar o outro. Você tem que decidir agora conforme o que eu estou dizendo, por meio de uma sentença, sem nenhum respaldo, nenhum apoio legal, né, legislativo. Então, esse é o atual caso que ficou aberto, em definitiva, ficou aberto, porque eles podem voltar a repetir casos como esse, porque o ordenamento não tem nenhum mecanismo de incidente de ações repetitivas, como é o caso do Brasil. Eles fizeram intuitivamente, como o incidente de ações repetitivas, mas totalmente contra a lei. Então, aí eu acho que tem um problema de independência. Eu acho que se existe um sistema de precedentes estabelecido pela lei, ok, nós não temos nenhum inconveniente. Mas se nós temos sentenças particulares que determinam como outro tribunal deve decidir, aí é uma ofensa ao princípio da independência. Muy interesante, porque la realidad termina superando en definitiva al legislador, ¿no? Porque aquí no había otra solución posible, pero por otro lado afectaba gravemente la regla de derecho. Podremos ahora abrir una ronda de preguntas, si les parece, más allá de que tenemos algunas otras preguntas aquí. No sé quién quiere participar, aquí tenemos micrófono. Pueden decirnos a quién va dirigida la pregunta y Professor Cássio. Cumprimentando os painelistas, muito obrigado pela aceitação do nosso convite, pela magnífica palestra, e até digo, né, o fato da professora Priscila e do professor Santiago falarem, né, e o professor Santiago de forma bem direta, no sistema do Uruguai não há, né, no Uruguai não há um sistema de precedentes, isso é importante, é uma informação preciosíssima, né, para fins de direito comparado. Bom, então não há, né, vamos fazer uma pesquisa em outros lugares, vamos investigar melhor a Argentina, Peru e outros colegas, tal. A ideia era pôr toda a América Latina aqui, mas por N questões de agenda não foi possível, mas agradeço mais ainda aos 4 pelas presenças. Eu trago, então, aqui 3 pequenas questões breves, de acordo com cada uma das exposições. A questão do professor Santiago fica prejudicada porque não há o sistema de precedentes. Para o professor Giovanni, eu lhe perguntaria alguma coisa que está aí, eu perguntaria até para a professora Priscila, diante desse último caso, embora né, fora da lei e tal, o que acontece se não cumprir o precedente, né, no caso, né, e para a professora Patrícia, porque essa foi uma discussão importante no painel anterior dessa sala,
Porque no Brasil, e sobretudo para o equivalente à Corte de Cassação brasileira, né, o Superior Tribunal de Justiça, havia aqui 2 ministros, né, 2 conselheiros desse tribunal, e hoje a jurisprudência, né, o precedente, vamos dizer assim, que não é formalmente precedente, do nosso Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que não existe um mecanismo de controle do descumprimento, que nós chamamos de reclamação. Não cabe, né? Enfim, eles entendem isso. A doutrina toda, todos nós entendemos que cabe, mas eles dizem que não, né? E eu queria, então, saber, descumpriu o precedente, ainda mais no Peru, me parece mais claro isso, que há o precedente, apesar, né, de toda a complexidade da organização e tal. E a professora Patrícia chegou a mencionar especificamente na província de Rio Negro, né, que é uma província muito cara aos brasileiros, onde está Bariloche, né, salvo engano meu, né, é isso, né, salvo engano meu, não é? Então, todos nós conhecemos a província de Rio Negro, pelo menos por Bariloche, né, e é uma delícia, aquilo, nossa, aquilo é muito bom, o lhalhau, então, o que é aquilo, né, o chau-chau, né, chau-chau, aquilo é bueno, escarpinela é bueno, é tudo junto, é bom, né, mas enfim, e a senhora comentou... Muito bonito. Muito bonito. A senhora comentou que lá existem até previsões, sanções, né? A senhora chegou a dizer sobre sanções aplicáveis no caso de descumprimento no contexto da província de Rio Negro. Eu queria que falasse um pouco mais que sanções são essas. Sanções pessoais, monetárias, administrativas. Então, essa é a provocação, agradecendo muito a presença e, enfim, o grande aprendizado aqui para todos nós. Bien, ¿qué pasa si no se cumple con un precedente en el Perú? Hay mecanismos de control jurisdiccional. Si el proceso se está llevando en el Poder Judicial, la casación tiene regulado, o sea, el Código Procesal Civil expresamente dice que si un juez no cumple un precedente de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional, es una causal casatoria y puede llegar a la Corte Suprema. Es interesante, esta es una situación muy particular, muy propio de la problemática peruana, el siguiente. Hay un control especial si un tribunal arbitral no cumple con un precedente del Tribunal Constitucional. Porque si un tribunal arbitral no cumple con un precedente del Tribunal Constitucional, se habilita el amparo directamente contra ese laudo arbitral. Y expresamente ha dicho el propio Tribunal Constitucional que no va a recurso de anulación, porque no es una causal del recurso de anulación del laudo, sino que se va directo a amparo. Es uno de los... El Tribunal Constitucional ha dicho que hay 3 razones por las cuales un laudo arbitral puede irse a amparo directo. No cumplir un precedente del Tribunal Constitucional cuando un laudo afecta a un tercero o en el caso en que los tribunales arbitrales hayan hecho control difuso, porque en el Perú existe control concentrado de constitucionalidad y difuso, y también los árbitros lo pueden hacer. Entonces ese es un caso especial Y en su momento el Tribunal Constitucional creó jurisprudencialmente un recurso especial en caso el Poder Judicial no cumpliera con un precedente del Tribunal Constitucional, un recurso de agravio en favor del precedente, le llamó, que luego lo modificó, pero digamos, el propio tribunal se creó esta. Y también, desde el punto de vista de sanciones, si el juez se ha apartado un precedente sin haberlo motivado, podría ser acreedor de sanciones administrativas por no motivar más que por no seguir el precedente. Directamente al juez. Al juez. Bien. Vamos a empezar por Río Negro. Realmente bellísima provincia. En realidad, la propia norma establece que de no seguir la obligatoriedad de los fallos del Superior Tribunal de la provincia se establecerían sanciones. No establece cuáles son. He preguntado si en alguna ocasión esto se cumplió y me han dicho que no. Ahora, lo que no sé es si en alguna ocasión se apartaron o habiéndose apartado no se hayan puesto sanciones. Incluso creo que la circunstancia de que se prevean sanciones
Es una forma de combinar el cumplimiento. Ahora, ¿qué pasa en otros, dentro de nuestro país también? Tenemos el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que establece la obligatoriedad de los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, pero no establece sanciones. ¿Por qué? Primero, se prevé, y esto por aclaraciones por vía de precedentes que hizo el propio Superior Tribunal, que podría apartarse en el supuesto de prever algún tipo de argumentación que la fundamentación del fallo no haya contemplado y que esto pueda llevar a una solución diferente. Ahora, en los casos que no se ha cumplido, en algunos de ellos se ha abierto la revisión extraordinaria y se los ha revocado. Sin embargo, el propio Código Procesal prevé para otro tipo de incumplimientos en las sentencias de los tribunales inferiores, específicamente cuando no tienen forma de voto individual, que es algo característico de este órgano, sí se prevé la posibilidad de revocar. Y el Código Procesal prevé como sanción que si se incumple con esta anomalía, si se incurre en esta anomalía, va a tener la posibilidad de un jurado de enjuiciamiento. De lo que yo infiero que para el legislador fue más importante no cumplir con la forma que se vincula con un resguardo que está en la Constitución de la provincia, que es la fundamentación de la decisión como forma de dar a conocer cuáles fueron los motivos por los cuales se decidió, eso ha sido más importante que se respete o no la decisión del Superior Tribunal, porque ante el otro incumplimiento, en la propia ley no prevé sanciones, y tampoco lo ha hecho la Corte de la Provincia en ninguna de sus facultades. Recordaba, hay un libro que lo prologó Eduardo, excelente, de Leandro Giannini, que se llama Precedente, Anomia y Polarización, como algo que caracteriza a nuestro país, que es una polarización ideológica tan importante que lleva muchas veces a cuestionar lo incuestionable, muchas veces con argumentos que van más allá de lo racional. Y esto también termina provocando una vulneración al sistema, a la previsibilidad, a la solidez, a la autoridad de los fallos. Y él cita un libro de otro filósofo del derecho argentino, Carlos Nino, que es Un país al margen de la ley. Entonces, por supuesto que para Nino la conducta que debe cumplirse, que es leal al comportamiento jurídico, es aquella que cumple la norma, porque es la intención del sujeto cumplirla y además cumple con la finalidad social que prevé la norma. Cuando dice hay incumplimientos que son finalistas, cuando dice, bueno, muy bien, yo no cumplo con la norma, pero finalmente cumplo con el fin social de la norma, una posición un poco maquiavélica, es decir, no importa el camino, me aparto de la norma para cumplir su fin. Y hay otra posición que él identifica como una posición formalista, un comportamiento formalista, que cumple la norma exactamente, en realidad escudándose para cumplir con una finalidad egoísta, propia, particular, ajena al fin social de la norma. Por eso para Nino la mejor solución es el comportamiento procesalista, porque implica cumplir con la norma para cumplir con el fin. ¿A qué voy con esta incorporación de esta reflexión de Nino? Que en realidad, si se cumpliera con la norma y el precedente acompañaría como una forma de fortalecer la norma, nadie cuestionaría la oportunidad, la conveniencia del precedente y su obligatoriedad. Pero creo que en el fondo hay un tema que es cultural, que nos distingue a cada una de las regiones y hace que nosotros tengamos tales tipos de cuestionamientos que llevan a tener que revisar profundamente el sistema, con una conciencia ciudadana mucho más comprometida, que va más allá de cómo regulemos las normas o se apliquen las sanciones. Bueno, pero mil gracias, Casio, por la pregunta, sumamente interesante. Priscila. Cássio, primeiro, agradecer o convite. Segundo, se vão a Rio Negro e a Bariloche, cruzem na Cordilheira e visitem Valdívia, né?
que é uma cidade também muito tão bonita quanto Bariloche. Bom, no Chile não tem um mecanismo de sanção para o incumprimento, pelo menos dessa ordem, dessa sentença, porque os juízes, eu acho que assumiram que acataram, porque era uma ação muito massiva e facilitava o trabalho deles não conhecer dessas ações. Só que eu acho que também tem o ponto que ninguém tomaria o risco, porque como foi uma ordem direta às cortes de apelações, aos tribunais de justiça, que assim decidissem, talvez poderiam surgir alguma sanção disciplinar. E acho que aí ninguém tomaria um risco por esse tipo de mandado de segurança, recurso de proteção. Mas mecanismo das partes não tem. Muito obrigado, Priscila. Cássio, como um aporte ao análise comparado interessante no Congresso Mundial de Direito Processual, Colômbia, no Relato Nacional de Colômbia, falava a professora Bustamante e o professor Marín que em Colômbia tem muitas denúncias por prevaricato quando se vulnera o precedente. Os juízes são denunciados, incluso por os próprios advogados, como prevaricato, e isso ficava aí uma enorme preocupação por este punto, porque esto era un ejercicio de presión muchas veces do poder político o muchas veces no propio trabajo dos abogados. Eso está publicado no libro do Congreso Mundial, a experiencia colombiana, que por lo tanto es preocupante de esa perspectiva, y eso falaban como punto de gran preocupación da perspectiva da independencia. Temos outra pergunta por aqui, creo. Especificamente quanto ao Uruguai e ao Chile, vocês disseram que não existe um sistema de precedentes nesses países. Eu pergunto, existe alguma eficácia, ao menos persuasiva, das decisões dos tribunais superiores? Porque o que eu venho percebendo é que, em muitos países, nós não temos formalmente um sistema de precedentes, mas as decisões dos tribunais superiores acabam persuadindo de maneira até muito forte em outros casos, e casos idênticos, quando chegam, acabam tendo a mesma solução. Então, a gente poderia até falar que da inexistência de um sistema formal de precedente, mas que, empiricamente, existe uma espécie de vinculação ou mesmo persuasão forte, né? Respondo primero a la situación de Uruguay. En Uruguay, un punto importante para ver esto es que, primero, algunos países utilizan como eficacia persuasiva de que un indicador de trabajo de juicio sea el porcentaje de revocatoria de los tribunales superiores. Este es un tema de gestión, pero que muchas veces es considerado como un indicador. En Uruguay, ese factor no es considerado, o sea que esa primera eficacia persuasiva no tenemos. Segundo punto, para no tener tampoco eficacia persuasiva, es que nuestra Suprema Corte de Justicia tiene una característica muy extraña. Los miembros de la Corte pueden durar en su cargo como máximo 10 años o cuando llegan a 70 años de edad. O sea que el promedio de un ministro de la Suprema Corte de Justicia en Uruguay no cargo son 7 años, 6 años. Y totalmente independizada de variación o de mudanza del poder político con las elecciones. Entonces, esto genera que ningún miembro de la Corte está realmente consustanciado con mantener, como falaba Patricia, importante, la unificación institucional de la Corte Suprema, más allá de la integración propia o específica. Entonces, yo diría que la única preocupación, el único elemento persuasivo es cuando la sentencia es realmente muy boa, la fundamentación es muy boa, termina facilitando mucho el trabajo del juez, que simplemente termina adhiriendo o argumentando de la misma forma. Inclusive, tenemos otra cosa bien extraña, tenemos un sistema de inconstitucionalidad de la ley concentrado en la Corte Suprema, mas só para caso concreto, que também é bastante original, porque geralmente se é concentrado é com efeito geral. Nós temos concentrado na Corte de Inconstitucionalidade, mas só para caso concreto. Por lo tanto, tampoco as sentencias de inconstitucionalidade têm efeito geral. Isto é bastante. Então, para mim, como advogado practicante, realmente é muito preocupante isto, não somente do ponto de vista acadêmico, porque é muito difícil prever qual vai ser o resultado de um processo. Já que desse ponto de vista, não. Priscila.
Da mesma forma, no Chile, temos a métrica, também eu ia comentar isso, a métrica ela não é punitiva aos juízes, não tem nenhuma sanção sobre ela, mas é um tema de gestão judicial. Então, eles sabem exatamente o juiz que tem as suas sentenças revocadas e eles evitam estar nessa situação de que sempre minha sentença é reformada. E também eles identificam os juízes vistos se confirma. Os vistos se confirma que já são tribunais superiores, que no Chile as sentenças confirmatórias de segunda instância e da Corte Suprema, elas não precisam ser justificadas nem argumentadas. Então, visto se confirma, se mantém a decisão anterior. Então, aqueles que também são conhecidos como visto se confirma, é uma ofensa e também está em métrica. Da Corte Suprema, ela não tem nenhum interesse em seguir sua própria vinculação. Por exemplo, nesse último caso que o Pleno conheceu de uma unificação de jurisprudência, toda a terceira sala, no Pleno, todos os ministros que integravam a terceira sala, que é a sala constitucional do Chile administrativa, eles votaram, tiveram votos dissidentes. Então, isso que mostra claramente que, apesar do Pleno estar conhecendo e unificando uma jurisprudência, eles não vão votar daquela forma. Então, nem entre eles não têm essa vinculação pela força ou pelo respeito da instituição da unificação de jurisprudência. E os tribunais inferiores, eles têm o que comentava o professor Santiago, eles têm uma reverência no sentido de que, se a sentença é boa, eu vou seguir simplesmente para facilitar o meu trabalho, mas se a sentença eu não estou muito de acordo, eu decido como quero. Mas nos tribunais de primeira instância, aí sim que tem uma variedade tremenda de posições. Então, é muito difícil no sistema chileno prever como vai ser decidido um determinado caso. Algo muy rápido. Es cierto, como preguntaba el profesor, la eficacia persuasiva es importante especialmente cuando los fallos provienen de los superiores tribunales y tienen cierta injerencia o previsibilidad. Uno de los temas que se discute es justamente que en muchos fallos no se indican expresamente cuáles fueron los hechos que tuvieron en cuenta al decidir. Entonces, esto quita la posibilidad de ver cuáles fueron los motivos que fueron definitorios para tomar esa decisión. Y con lo que había mencionado Santiago del prevaricato, en el caso de la República Argentina, un juez puede ser sancionado por no respetar su propia posición. Pero si el sistema no prevé algún tipo de sanción, no tendría ninguna si no respeta el de un órgano superior. Es parte de toda esta desorganización. Bien, gracias. Gracias, Patricia. Bueno, como tenemos muchas preguntas, lo que le vamos a pedir es si reducir también el tiempo de las respuestas para ahí. Tenemos a Eduardo y a Teresa, y después allá también. O sea, no sé quién va primero. ¿Eduardo va primero o Teresa? Teresa porque é homenageado. Bom, a pergunta é direcionada mais especificamente para o Giovanni. Eu vou te fazer uma pergunta, Giovanni, sobre um tema que é o que mais me preocupa aqui no Brasil ligado a precedentes. Eu queria saber de você, você comentou que há sanções para os juízes que decidem desconsiderando os precedentes. E eu gostaria de saber de você como é que se verifica que um caso é igual ao outro para fins de aplicação de sanção. Por que eu te pergunto isso? Porque aqui no Brasil, na verdade, eu vejo o nosso sistema de precedentes como um sistema bipartido. Nós temos precedentes relativamente simples, em casos que nós chamamos de casos binários, são aqueles casos que comportam uma resposta sim ou não. Por exemplo, a nulidade de uma cláusula contratual que está sempre presente em contratos bancários. Ou ela é nula, ou ela não é nula. Então, se faz um precedente dizendo a cláusula X é nula. Então, é muito fácil se identificar o desrespeito a esse precedente. Os tribunais, como vocês sabem, é claro, aqui no Brasil, eles redigem teses em que eles pretendem captar
a essência do precedente, principalmente na parte decisória. Muitas teses nem têm o fundamento, tá? E acho que está certo isso. Bom, mas nós temos também os precedentes de verdade, né? Aqueles que vinculam pela ratio. Então, um juiz estaria desrespeitando um precedente se ele não aplicasse ao seu caso, ainda que não se tratasse de um caso absolutamente idêntico, se tratasse apenas de um caso semelhante, né? Mas que deveria ser decidido à luz da mesma ratio. Bom, então, saber se deve ou não aplicar a mesma ratio é algo que envolve uma dose de discutibilidade, né? Não é evidente, né? Como é evidente quando se trata de casos idênticos. Aqui no Brasil, nós temos um problema muito sério, que é a litigância de massa. Então, uma parte do nosso sistema de precedentes foi concebida para resolver isso. Agora, como é lá? Quer dizer, um juiz pode ser punido por não aplicar um precedente a um caso que não é igual, que é análogo, e o juiz... Como é essa revolta do juiz? Né? É expressa, ou ele faz um distinguishing, e aí a corte acha que o distinguishing está errado, que tem que... Enfim, é isso. Essa é a minha pergunta. Muchas gracias, Teresa. Y hay un tema que no dije por razones de tiempo y que está íntimamente vinculada a la pregunta, y es la metodología que tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema usan para fijar un precedente es más parecida a la metodología del legislador para establecer una ley que la de un juez que resuelve el caso. Entonces, cuando la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, más el Tribunal Constitucional que la Suprema, fijan un precedente, los hechos del caso concreto no les importan. Establecen una regla general y abstracta que a veces, por eso lo que decía citando a Luca, que a veces no tiene nada que ver con el caso, es impresionante. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que se pronuncia como precedente vinculante sobre la ilegalidad de los intereses que se cobran en una cooperativa de la policía, que no tiene nada que ver con el caso que era objeto del proceso. Entonces, en cierto sentido, yo diría el 95% de los precedentes de uno u otro órgano jurisdiccional son inconstitucionales en el Perú, porque son más uso de una facultad legislativa que no tienen que del ejercicio de la función jurisdiccional que sería lo deseable. Entonces, dicho esto, si el hecho, los hechos o la ratio no interesa para fijarlo, por supuesto menos para controlarlo. Y se controla casi como si fuera el incumplimiento de una ley, en términos generales o abstractos. Sí. Gracias porque me permitió cerrar esto que era muy importante. Gracias, Giovanni. Gracias, Teresa. Profesor Eduardo Teiza. Sí, gracias. El comentario tiene mucha relación con lo que comentaba Luca Pasanante en el panel anterior. No estoy muy de acuerdo en esta separación tajante entre civil law y common law, pero al igual que Luca creo que aporta algunos datos interesantes. Damasca decía que el tema del precedente y la jurisprudencia no era tanto cómo se seguía lo que decidía el juez anterior, sino qué tomaban de aquella decisión, caracterizando en la tradición del civil law la abstracción, que es lo que describía Giovanni, y en el sistema del common law la referencia estricta entre los hechos del caso y lo que se decide, la solución concreta. Y eso les permite trabajar con el caso tomando y haciendo referencia a los hechos concretos. Segunda referencia, voy a ser muy breve. Merriman, cuando justificaba en la tradición, ya no de civil law, sino que hablaba de la romano-canónica en contraposición con el derecho común, decía algo que es el nudo de lo que quiero decir, que en el sistema, en aquella tradición, ¿por qué tradición en una familia jurídica? Porque son las creencias
afirmadas en una determinada cultura jurídica. Eso entiende por tradición. En esa tradición, el juez es un héroe social. Es el que tiene una palabra alta en el conjunto de la sociedad. No obstante, en algún punto de su historia, esta relación entre el rey y el juez, ¿no? Esta particularidad, pero es reconocido como un héroe social. El héroe social de la otra tradición es el legislador, el doctrinario. Esto, a lo largo de los años, muestra que en definitiva estamos hablando de un ejercicio de poder. Ejercicio de poder que tiene que estar legitimado socialmente. Y acá viene el problema del trasplante, que un poco mencionaba Santiago en un renglón de su intervención. ¿Cómo hacemos en sociedades de baja confianza en la magistratura para otorgarle mucho poder? Podemos caer en la tentación de pensar que construyendo abstracciones generamos legitimación social. Y este es un grave error. Y voy a un caso muy concreto y con esto termino. La media en 20 años de medición de la confiabilidad de los jueces en Latinoamérica es 25%. Es bajísima. A quien le queremos atribuir poder es bajísima. Me podrán decir que este no es una medición confiable, porque siempre se desconfía de los jueces. Gran error. El scoreboard de la Unión Europea a los países nórdicos le da un 80% de credibilidad en su magistratura, lo cual muestra que no es que los índices están mal, es que no miramos a la sociedad para construir algunas de estas cuestiones. Y termino. En Estados Unidos, país del que nos viene muy fuertemente la voz precedente, porque hay una exportación también de pensamiento jurídico. Estamos acostumbrados a hablar de Alternative Dispute Resolution, estamos muy acostumbrados a hablar de Class Action, estamos acostumbrados a hablar de precedente, porque el mundo funciona así. Funcionó así en el derecho romano, sigue funcionando con algunas voces preponderantes, no estoy diciendo nada más que esto. Pero aquellos que tenían la voz preponderante, como es la Corte de los Estados Unidos, tenía, según Gallup, hace poco más de una década, un 80% de confiabilidad social. Hoy está en el 50%, cayó 30%. Entonces, vemos también que la estabilidad del precedente allí empieza a caer. Entonces, me parece que tendríamos que reflexionar sobre los modos de generar confiabilidad mediante transparencia, porque no está dicho que el juez no tenga tendencia al nepotismo, no está dicho que el juez no tenga tendencia a la corrupción, no está dicho que no tenga tendencia al aislamiento. Deberíamos ser los académicos los que señalemos estos peligros para fortalecer la coherencia del sistema. Y si lo ignoramos y teorizamos simplemente, me parece que en eso le hacemos flaco favor a lo que queremos obtener, que es un sistema coherente y estable y con la movilidad paralelamente suficiente como para que se vaya amoldando los cambios sociales. Nada más, gracias. Muchas gracias, Eduardo, y nos pone esto en perspectiva de que a veces vivimos mirando hacia adentro del proceso y no miramos qué pasa afuera, y ese es a veces uno de los grandes problemas. Creo que había otra pregunta, ¿no? Allá había otra. Vamos a hacer lo siguiente, como nos quedan 10 minutos, vamos a hacer 3 preguntas y luego le damos la palabra a la mesa para la respuesta. Por favor, indicar a quién va dirigida la pregunta. Gracias. Buenos días, mi cordial saludo a la mesa, a los profesores, profesoras, a usted, profesor Santiago. La verdad es que usted ha dicho que en Uruguay no hay el sistema de precedentes y que todo va bien. Bueno, ojalá que fuera así en Brasil, ¿no? Que en Brasil, te digo de una manera general, que tenemos dos posiciones aquí, por ejemplo, del civil law clásico, ¿no? Que ley es norma desde siempre, y hay jurisprudencia para
una acción de control de esta aplicación de la ley por los jueces, por ejemplo. Y por otro lado tenemos también una doctrina que dice más del sistema de common law, ahora con el precedente muy fuerte en Brasil, que no solamente la ley no es norma, pero la interpretación con la discreción de sentido, con una reconstrucción del sistema que hace nacer el precedente. Entonces, mi pregunta es, en Uruguay, por ejemplo, lo que se aplica es civil law clásico, o los tribunales, las cortes de precedente, cortes supremas, por ejemplo, tienen la posibilidad de hacer un precedente o algo, una norma, hacer nacer una norma jurídica que se aplique también para la solución social. Gracias. Muy obrigado. Vamos a otra pregunta. Muchas gracias a todos, un placer conocer a algunos, reverte Santiago, en un rato muy objetivo. Para nuestros hermanos de Sudamérica, ¿hay un sistema de precedentes en Brasil o no? Porque nuestro presidente ha dicho, tenemos problemas. ¿Y los hermanos qué piensan? Muy bien, gracias. Vamos a la tercera pregunta. ¿Alguien más? Bien. Bueno, entonces respondo muy rápidamente a la primera pregunta. No, en Uruguay no todo va bien. Eso es la primera cuestión. De hecho, bueno, algunos amigos que me han escuchado alguna otra vez, yo he dicho que uno de los grandes problemas que tiene Uruguay es que muchos piensan que todo va bien. Y ese es el peor problema que tenemos, porque cuando miramos nuestros indicadores son todos maravillosos, pero no nos damos cuenta de que todos vamos en bajada. Entonces, comparar los indicadores en bajada de todos no va todo bien, y de hecho hoy Uruguay tiene una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por afectación de la carrera judicial, y otro por los fiscales ante la relatora general sobre independencia judicial. O sea que no todo va bien. Y sobre la otra parte de la pregunta, sí, tenemos un sistema de civil law clásico donde lo que existe es simplemente un recurso de casación clásico como único elemento de intento de uniformalización jurisprudencial que no funciona ni logra sus objetivos. Con eso respondo. Sobre la otra pregunta yo solo voy a decir una cosa. Varios amigos brasileros de los que aprendo me dicen que en Brasil hay un sistema de precedentes con problemas, pero hay un sistema de precedentes y que es del cual nosotros estamos tratando de aprender. Yo solo me animo a responder eso nada más. No sé, Giovanni, Priscila ou Patrícia. Eu fiquei bem assustada com o sistema brasileiro atual. Quando eu vi modulação, eu falei, Jesus amado, onde a gente vai parar? Porque a modulação me deixou muito escandalizada. Colocar data para iniciar a vigência, não sei se eu posso falar assim, de um precedente, eu falei, agora ele colocou a roupa do legislador e está feliz nela, né? Mas eu acho que o Brasil gerou muitos mecanismos, mais que a busca de tratar os casos de forma igual, foi uma busca de frear o número de casos também, né? É um sistema de afunilamento de como chegar na corte. Então, eu acho que não é um sistema de precedente sincero, talvez. Não é um sistema puro. Mas estou aqui aprendendo com vocês, porque eu estou meio desatualizada. A modulação, eu saí assim, escandalizada. Gracias, Priscila. Giovanni, quería hacer un comentario. Yo quería responder a Pablo, que no le respondí por tiempo, pero ahora que tenemos 2 minutos, y por este llamado a la reflexión que nos hace Eduardo. Cuando tú preguntabas, ¿las sentencias de la Corte Suprema tienen valor persuasivo? La respuesta para el Perú sería, depende para quién. Si es para un juez de Lima, yo te diría sí. Pero si es para un juez de la Amazonía, te diría no. Porque los jueces de la Amazonía o de los lugares más alejados del centro de la capital se sienten tan lejos de esta justicia formal que ellos son los que más se apartan, por no decir desconocen, lo que la Corte Suprema
hace. Y eso es un indicador importante respecto a lo que los propios jueces del sistema oficial piensan respecto a la jurisprudencia del Poder Judicial al que ellos pertenecen. Me parecía una reflexión. Después tengo algo, pero ya para Eduardo sería muy... Gracias, Giovanni. Antes de terminar, quiero pasar 3 avisos con la venia del presidente. Una última cuestión. Sí. Has hablado que en Uruguay las cosas no están buenas, mas gustaría de saber la opinión del presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, la posición del Uruguay en las Libertadores de América. No, sobre eso no voy a responder. Me reservo. No, con la venia de Casio y aprovechando esto, pasar tres avisos. 27 al 29 de noviembre, Victoria, Espíritu Santo, el Instituto Brasilero y el Instituto Iberoamericano, vamos a celebrar una jornada sobre procesos colectivos, están todos invitados. Abril de 2025, 28 a 30 de abril de 2025, Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, las organiza Giovanni, van a pasar de fiesta. Y finalmente, del 11 al 13 de septiembre del próximo año, Zagreb, Croacia, va a ser la tercera jornada internacional, el tercer encuentro internacional entre la Asociación Internacional de Derecho Procesal y el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, así que Croacia para septiembre. Serán oportunidades de seguirnos encontrando y seguimos celebrando a Teresa y a Luis Guillermo. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo.